El vestido de novia pesa más que ella. Isabel de Francia, de 6 años, apenas puede levantar los pies bajo el peso de la seda dorada y las joyas. Sus diminutos hombros desaparecen bajo capas de bordados que arrastran por el frío suelo de piedra de la Catedral de San Pablo. Cientos de velas arden alto contra los arcos de la catedral, proyectando los rostros enjollados de los nobles en un borrón de oro y sombra. El órgano retumba, llenando el recinto con una música que se siente demasiado grandiosa, demasiado pesada, como el momento mismo. Isabel no entiende las palabras que susurran a su alrededor. Solo sabe que cada paso la aleja de casa, de su infancia, de todo lo que conoce. Antes de sumergirnos más en este capítulo tan inquietante de la historia, tómate un momento para suscribirte si aún no lo has hecho, y comenta abajo desde donde estás viendo. Estas historias olvidadas, de niñas convertidas en reinas, de inocencia sacrificada en nombre del poder, merecen ser recordadas. Y me encantaría saber quién las está explorando conmigo. Ahora, volvamos a la Catedral de San Pablo, donde una niña de 6 años está a punto de ser coronada reina. Adelante, esperando en el altar, se encuentra un hombre casi 5 veces mayor que ella, el rey Ricardo II de Inglaterra, de 29 años. Su corona brilla como fuego bajo la luz de las velas, y sus túnicas resplandecen con hilos de oro, pero su expresión es inescrutable. Para él, esto no es una boda. Es un tratado. Una transacción política disfrazada de votos sagrados. Los pequeños dedos de Isabel se aferran a los pesados pliegues de su vestido, como si pudiera sostenerse a sí misma bajo todo ese peso. El peso de la corona. El peso de las decisiones de su padre. El peso de 2 reinos sobre sus hombros. No sabe lo que es un tratado de paz. No entiende la guerra que se extiende por los campos de Francia. No sabe por qué su padre, el rey Carlos VI de Francia, llamado Carlos el Loco por muchos, decidió que enviar a su hija menor a Inglaterra significaría paz. Solo sabe que le dijeron que caminara. Que hiciera una reverencia. Que guardara silencio. Los juncos esparcidos por el suelo de la catedral crujen bajo sus pasos. La multitud la observa como si fuera un objeto. Una joya. Un trofeo. Un símbolo. Nadie ve a la niña detrás del vestido. La presencia de Ricardo II se impone sobre ella. Su mano enguantada descansa sobre la espada, su rostro imperturbable. En ningún momento se inclina para ofrecer una sonrisa tranquilizadora. La mira como un rey mira una alianza. No como un hombre mira a una niña asustada. El arzobispo comienza los votos. Su voz retumba como trueno en la catedral. Isabel no entiende sus palabras. Solo escucha paz y unidad repetidas. La corona se baja sobre su cabeza, demasiado grande. Y por un momento, sus rodillas casi ceden. El metal presiona su cuero cabelludo, más pesado de lo que jamás imaginó. Los votos se pronuncian por ella. La mano de Ricardo cubre la suya, fría, firme, inflexible. La multitud estalla en vítores. Las campanas repican alto sobre ellos. El tratado está sellado. Pero Isabel no sonríe. Mira hacia el suelo de piedra. Con los labios temblorosos. La historia recordará su corona. Pero no el miedo que ardía bajo ella. La corona aún presiona contra su cráneo horas después de la ceremonia. Es demasiado grande, se desliza un poco cuando se mueve, el metal le muerde el cuero cabelludo. Isabel, de 6 años, no se atreve a tocarla, las doncellas le dijeron que no debía quitársela, ni siquiera por un momento. Una reina no se inquieta. Una reina no llora. Pero ella no es una reina. Es una niña que aún juega con muñecas. Una pequeña que nunca ha visto el mar ni ha probado el vino. Y que ahora se ve obligada a permanecer junto a hombres del doble de la edad de su padre. Mientras brindan por su matrimonio entre risas y cerveza. En el banquete real, el salón brilla con oro y plata. Los músicos tocan laúdes y arpas.
Sus notas se elevan por encima del murmullo de los nobles ingleses que han venido a festejar esta alianza. Cerdos asados, pasteles y frutas con miel llenan las mesas. El aire huele a especias y vino, denso y dulce. Isabel no come. La comida le parece extraña. Los rostros, aún más. Ricardo II se sienta a su lado, su corona centelleando a la luz de las antorchas. Dice poco. Cuando habla, su voz es profunda y lenta, como la de un hombre que da órdenes a soldados, no palabras a una esposa. Ella no entiende todo, el idioma inglés es grueso y extranjero. Pero entiende lo suficiente para oír su nombre. Y notar cómo los nobles ríen al pronunciarlo. Su padre no está allí para protegerla. El rey Carlos VI, su padre, se quedó en Francia, quizá porque su mente no está lo bastante firme para viajar. Susurran sobre él, lo llaman Carlos el Loco. Isabel no entiende qué significa loco. Solo sabe que a veces su padre la mira y parece no saber cómo se llama. Fue su madre, Isabel de Baviera, quien le dijo que debía ser valiente. Que ese matrimonio protegería a Francia de la guerra. No llores, le susurró su madre esa mañana, apretando el velo contra su rostro. Si lloras, pensarán que eres débil. Y una reina nunca debe ser débil. Pero Isabel es débil. Tiene 6 años. Quiere a su madre. Sus juguetes. Su habitación conocida en París donde las cortinas huelen a lavanda. En cambio, está en una corte extranjera. Sentada en una silla de respaldo alto que se siente como un trono de espinas. Los cortesanos ingleses la miran como si fuera a la vez preciosa y sin valor. Una joya para exhibir. Una pieza en el tablero. Algunos sonríen demasiado. Otros susurran tras sus copas. Ninguno la ve como una niña. A medida que avanza el banquete, un obispo da un paso al frente para bendecir el matrimonio una vez más. Habla de paz. De la voluntad de Dios. Del vínculo entre naciones. Las pequeñas manos de Isabel se cruzan sobre su regazo. No sabe qué es la guerra. Solo que los adultos parecen temerla más que temen su tristeza. La corona se desliza hacia adelante. Y una de las doncellas corre a ajustarla. El peso es insoportable. Pero ella no se queja. Una reina no debe hacerlo. Una reina debe resistir. Más tarde, cuando el salón se silencia y los nobles se van, Isabel es llevada a una habitación llena de sedas y perfumes ingleses desconocidos. Su doncella, una chica que apenas supera los 12 años. La ayuda a desvestirse, capa por capa. Hasta que queda en una camisa simple. Ya no una reina. Sino solo una niña otra vez. Ella pregunta, en un susurro tembloroso. ¿Cuándo podrá volver a casa? La doncella no responde. Solo ata el vestido para el día siguiente, más pesado que el de hoy. Y dice suavemente. Las reinas no vuelven a casa, mi señora. Las reinas se quedan. Él era su esposo, pero ella lo llamaba su majestad. Ricardo II de Inglaterra era un hombre de 29 años. Un rey con una corona reluciente y un trono frágil. Para su corte, era un gobernante al que temer. Para Francia, era el hombre que traería una paz inestable. Para Isabel, una niña de 6 años. Era un desconocido con un rostro tallado en piedra. Ricardo nunca le alzó la voz. Nunca la golpeó. Nunca la humilló. Nunca la obligó a cumplir los deberes de una esposa. Pero la amabilidad no era lo mismo que el cariño. Cuando la miraba, su mirada era distante. Como la de un hombre que observa un artefacto. Para él, Isabel era una herramienta. Un contrato viviente entre dos reinos. Durante las comidas, ella se sentaba a su lado en el estrado real. Sus piernas colgaban de la pesada silla mientras los nobles comían y reían. No tenía apetito. Los platos estaban llenos de carnes asadas y pasteles con especias que no reconocía.
Ricardo comía en silencio, hablando de vez en cuando con sus consejeros. Rara vez le hablaba a ella. Cuando lo hacía, su tono era formal, ensayado. Como si hablara con un embajador extranjero. En lugar de con su joven esposa. En privado, Isabel se sentía confundida por ese hombre. Que era a la vez su rey y su esposo. Tenía el doble de la edad de su madre. Con cabello oscuro y rizado. Y una mirada penetrante que hacía que los sirvientes bajaran la vista. Se movía con solemnidad. Siempre vestido con túnicas pesadas bordadas en hilo de oro. Un recordatorio constante de su rango. Y del peso de la corona. Ricardo no entendía a los niños. Nunca quiso casarse de nuevo tras la muerte de su primera esposa, Ana de Bohemia. Una reina adorada por su dulzura y belleza. Su muerte lo dejó destrozado. Y el matrimonio con Isabel no era para sanar su corazón, sino su política. Ella nunca fue pensada como compañera. Fue concebida como símbolo. Sin embargo, hubo momentos en que él se ablandaba. Algunas mañanas, cuando el salón estaba vacío. Y las antorchas ardían tenues. Ricardo observaba a Isabel jugar con una cinta de seda. O con un juguete de madera tallada que le había regalado su doncella. Se sentaba en silencio. Como si recordara algo, o a alguien. De un tiempo antes de que la corona pesara tanto sobre su cabeza. Pero esos momentos eran raros. Para la corte inglesa, el papel de Isabel era ceremonial. Se esperaba que caminara junto al rey. Que asistiera a los banquetes. Y que mostrara serenidad durante los actos públicos. Las damas de la corte le enseñaron a comportarse como una reina. A colocar las manos correctamente. A sonreír sin mostrar miedo. Ninguna de ellas le preguntó si se sentía sola. Y siempre se sentía sola. Por la noche, Isabel se sentaba junto a la ventana de su alcoba. Mirando el cielo inglés. Más gris que el azul que recordaba de Francia. Susurraba a las estrellas. Preguntando cuándo podría volver a casa. Preguntando si su madre la extrañaba. La única respuesta era el silencio. Y el sonido lejano de las campanas de la iglesia. Ricardo la visitaba pocas veces en privado. Cuando lo hacía, era cortés, pero distante. Hablaba de política. De Francia. De tratados de paz. Palabras que ella no entendía. A veces le ponía una mano sobre el hombro. No con brusquedad. Sino con el peso del deber y no del afecto. Para él, no era una niña a la que consolar. Era el futuro de Inglaterra. El banquete se suponía que era una celebración. Las largas mesas estaban adornadas con copas de plata. Y bandejas apiladas con faisanes asados. Frutas glaseadas con miel. Y pasteles humeantes cargados de especias traídas de tierras lejanas. Los músicos tocaban sus laúdes en las esquinas del salón. Y los cortesanos reían tan fuerte. Que sus risas rebotaban en los altos techos abovedados. Pero para Isabel, el ruido se sentía como una tormenta estallando sobre su cabeza. Se sentaba al lado de Ricardo II. Sus pequeñas piernas colgando de la pesada silla. Los sirvientes habían colocado una copa dorada frente a ella. Pero el vino dentro era oscuro y amargo. Y no se atrevía a tocarlo. Delante de ella había un plato de carne. Rebanadas gruesas de jabalí asado. Estaban cortadas con tanta precisión. Que los nobles elogiaban a los cocineros. Pero el estómago de Isabel se encogía. Ella estaba acostumbrada a la leche tibia y al pan blando. Estos sabores eran extraños, pesados. Demasiado para su pequeño cuerpo. Ricardo hablaba más con sus consejeros que con ella. A veces se recostaba. Observando a los lores y damas de la corte. Con el rostro inescrutable. No sonreía ante la música. Ni ante las bailarinas que giraban en seda por el salón. Isabel se preguntaba si alguna vez sonreía.
Las mujeres de la corte la observaban como halcones, murmurando detrás de sus abanicos con joyas. ¿Era lo suficientemente bonita? ¿Se comportaba como una reina? Una noble se inclinó hacia otra, murmurando algo que hizo que ambas sonrieran con burla. Isabel no entendía sus palabras, pero sentía su juicio como un peso en el pecho. Cuando se hizo el primer brindis, todas las miradas se volvieron hacia ella. Un sirviente le entregó una pequeña copa de plata, instándola a levantarla. Su mano temblaba al alzarla, imitando los movimientos del rey. El salón estalló en aplausos, como si el gesto torpe de una niña hubiera sellado el destino de un reino. Las horas se alargaban. A Isabel le dolía la espalda por estar sentada tan quieta. La corona se inclinaba ligeramente sobre su cabeza, y no se atrevía a tocarla. La corona de una reina nunca debe caer. Cuando el banquete finalmente terminó, Ricardo se puso de pie, señalando el fin de la velada. Los invitados se levantaron y se inclinaron. El salón cayó en silencio, mientras él lideraba la salida. Isabel lo siguió, su pequeña mano apenas alcanzando la suya. No fue conducida a un cálido dormitorio, ni a una cama llena de muñecas, sino a una cámara cubierta en terciopelo oscuro, llena del aroma de perfumes extranjeros, y del aire silencioso y sofocante de las expectativas. Las sombras en las esquinas de esa habitación pesaban más que la corona sobre su cabeza. La corte inglesa no era un hogar. Para Isabel, era un laberinto frío, lleno de ecos, de pasillos de piedra y rostros severos. La gente allí hablaba en un idioma que se torcía en sus oídos, palabras que apenas entendía. Cuando le hablaban, lo hacían en tonos lentos y cuidadosos, como si fuera una muñeca decorativa, y no una niña viva. Sus doncellas francesas intentaban consolarla, susurrándole suaves nanas, mientras la vestían cada mañana. Pero incluso sus voces temblaban, bajo el peso de las miradas inglesas, que observaban cada movimiento. Las sedas y joyas de Isabel eran admiradas por todos, pero solo la hacían sentirse más pequeña, como una niña escondida dentro de ropas pensadas para la vida de otra persona. Los días eran largos y llenos de lecciones. Le enseñaban cómo caminar, cómo inclinarse, cómo sonreír de una forma que no pareciera infantil, sino digna de una reina. Los tutores corregían su postura, su forma de hablar, incluso la manera en que levantaba la cuchara en las comidas. Le decían: una reina nunca debe encorvarse, aunque su pequeño cuerpo solo deseaba acurrucarse en el suelo y jugar con su caballito de madera, el único juguete que había logrado esconder debajo de sus almohadas. Los cortesanos eran amables, pero su amabilidad tenía filo, siempre cargada de expectativa. Isabel no era solo una esposa. Era la encarnación de una paz frágil. Si tropezaba, si lloraba, si parecía demasiado niña, los susurros se esparcían por el palacio como fuego. Ricardo II rara vez visitaba sus aposentos. Cuando lo hacía, venía rodeado de consejeros. Su presencia pesada de formalidad. Preguntaba: ¿te están tratando bien, mi reina? Con una voz que sonaba más a deber que a cuidado. Isabel asentía con la cabeza, aunque quisiera negarla y llorar. Su soledad se profundizaba con cada semana. Las damas inglesas no sabían cómo hablarle. Algunas eran amables. Le ofrecían pastelitos y le acariciaban la cabeza con suavidad. Otras eran frías. La veían solo como la francesa, una pieza en el juego político que se extendía entre su reino y el de ellos.
Por la noche, Isabel miraba las vigas del techo, talladas con patrones de leones y rosas. Se preguntaba si su madre pensaba en ella, si su padre recordaba su rostro durante sus largos ataques de locura. El silencio del castillo por la noche era diferente al de París. Sin campanas familiares, sin voces reconfortantes, solo el viento gimiendo entre las torres y el sonido de las botas de los guardias sobre la piedra. Encontró una pequeña amiga en una de las doncellas más jóvenes, una niña llamada Marie, de apenas 12 años. Marie se escabullía en su habitación por las noches, trayendo trozos de pan o una cinta trenzada con hilos brillantes. Susurraba historias del hogar en su francés compartido. Isabel se aferraba a su presencia, porque en la voz suave de Marie sentía algo familiar, algo cálido. La corte inglesa quería que fuera fuerte, que fuera silenciosa, que cargara con el peso de una reina. Pero en la intimidad de su cama, acurrucada bajo pieles pesadas, Isabel abrazaba su caballito de juguete y lloraba en la oscuridad. Era una niña, perdida en un mundo de adultos, que no la veían como persona. Para ellos, ella era Francia envuelta en seda. Isabel no sabía lo que era la guerra. Solo sabía que su matrimonio estaba destinado a detenerla. Los adultos hablaban de la paz con tanta gravedad, que hasta su pequeño corazón entendía que algo terrible debía existir al otro lado del silencio. La guerra de los 100 años había desgarrado a Inglaterra y Francia mucho antes de que Isabel naciera. No era solo una guerra de ejércitos, sino de orgullo, de linajes, de poder. Al casar a la princesa francesa con el rey inglés, ambas coronas creían que podían forjar una tregua frágil. Pero nadie le preguntó a Isabel qué quería. Nadie le preguntó si siquiera entendía el trato en que se había convertido su vida. En los salones fríos de Westminster, escuchaba los murmullos de los lores ingleses. No la veían como una niña, sino como una promesa. Prueba de que Francia temía tanto a Inglaterra, como para entregar su sangre real. Algunos la llamaban la ofrenda de paz. Otros el pequeño premio francés. Las palabras dolían, aunque no siempre las entendía. En las reuniones de la corte, Ricardo II solía posar su mano ligeramente sobre su hombro, mientras hablaba de guerra con sus consejeros. No era afecto. Era un recordatorio para sus nobles. Esta niña es el hilo que mantiene unidos a dos reinos. Para los franceses, ella era un símbolo de esperanza. Una princesa enviada para calmar el fuego de Inglaterra. Para los ingleses, era una prueba de lealtad. Una muestra de la frágil paz que su rey había comprado con una novia niña. Pero la paz nunca es simple. Los susurros de rebelión se agitaban por toda Inglaterra. El propio reinado de Ricardo era frágil, amenazado por lores poderosos que cuestionaban sus decisiones y su fuerza. Se burlaban de su amor por el lujo, de su gasto excesivo, de su obsesión por las apariencias, en lugar de las conquistas. A sus ojos, casarse con una niña de 6 años, en vez de asegurar victorias militares, era otra muestra de su debilidad. Isabel estaba atrapada en medio de una tormenta que no veía, mucho menos podía controlar. Cuando caminaba por los pasillos del palacio, los cortesanos se inclinaban, pero sus miradas eran frías. Si la paz fallaba, la culparían a ella, como si sus pequeñas manos pudieran detener ejércitos o silenciar el choque de espadas. Extrañaba Francia, pero fue Francia quien la envió allí.
Se preguntaba si su padre pensaba en ella. Cuando se perdía en sus silencios de locura. Recordaba que había entregado a su hija menor para salvar su trono. A veces, Ricardo le hablaba sobre la paz. Aunque sus palabras eran extrañas y pesadas. Algún día, le dijo una vez. Entenderás lo que significa este matrimonio. Verás que has hecho más por Inglaterra y Francia que cualquier ejército. Isabel asintió. Aunque las palabras no tenían sentido. Solo quería volver a casa. Ver el rostro de su madre. Escuchar a su nodriza cantarle para dormir. Fuera de los muros del palacio. Inglaterra seguía inquieta. Motines por los impuestos. Sacudían el campo. Los campesinos susurraban. Que el rey se preocupaba más. Por la seda y el oro. Que por su pueblo. Cada vez que la autoridad de Ricardo flaqueaba. El tratado con Francia. Y la presencia de Isabel. Se convertía en un blanco. Su sola existencia. Era un recordatorio. De que el futuro del reino. No se aseguró con fuerza. Sino con una niña. Una noche fría de invierno. Escuchó a dos guardias hablando. En voz baja fuera de su puerta. Si los franceses rompen el tratado. Dijo uno. ¿Qué pasará entonces? Devolverán a la pequeña reina. Como si fuera vidrio roto. Las palabras se hundieron en su corazón. Como piedras. Isabel no entendía la guerra. Pero entendía el miedo. Y entendía que, en esa corte, su vida no era suya. No era una hija. Ni siquiera una niña. Era un tratado. Vestido con una corona. La primera vez que Isabel vio miedo en los ojos de Ricardo, no entendió por qué. Él siempre había sido un hombre de compostura. Calmado, calculador. Sus palabras tan pulidas como su corona. Pero para el invierno de 1399. Algo en él había cambiado. Los susurros se extendieron por el palacio. Enrique de Bolingbroke había regresado. El primo del rey. Exiliado y despojado de su herencia. Estaba reuniendo hombres. Reuniendo poder. Y reuniendo el tipo de lealtad. Que Ricardo había perdido hacía tiempo. Isabel observó cómo la corte se deshacía. Como un tapiz que se rompe en sus costuras. Los lores que antes se mantenían orgullosamente a su lado. Ahora murmuraban en los rincones. Intercambiando miradas de inquietud. Los banquetes se volvieron más pequeños. Más silenciosos. Hasta los músicos tocaban con menos confianza. Como si temieran llamar la atención. Para Isabel. Los cambios eran confusos. Veía menos sonrisas en sus doncellas. Sus lecciones eran interrumpidas. Las visitas del rey, ya escasas. Se volvieron frenéticas y apresuradas. Una noche. Él llegó a su cámara. Con la corona bajo el brazo. Su túnica mal abrochada. El rostro oscurecido por algo. Que ella solo podía nombrar como tristeza. Sé valiente, mi reina. Le dijo en voz baja. Como si cada palabra pudiera traicionarlo. Si me voy. Te enviarán de vuelta. De regreso con tu familia. Las pequeñas manos de Isabel. Buscaron su manga. Pero él se apartó. Como si incluso su toque le recordara todo lo que estaba a punto de perder. La dejó sin explicación. Sin consuelo. Solo con el eco de sus botas. Desvaneciéndose por el pasillo. Los días que siguieron. Estuvieron llenos de tensión. Las fuerzas de Enrique avanzaban. Con velocidad alarmante. Los pueblos abrían sus puertas sin resistencia. El pueblo veía a Enrique como un salvador. Un hombre que restauraría el orden. Y la fuerza del trono. Ricardo, en cambio. Era visto como débil.
Un rey más interesado en el lujo y las ceremonias que en el peso del gobierno. Y entonces llegó el momento que nadie se atrevía a imaginar. Ricardo II fue capturado. La noticia llegó a Isabel en forma de silencio. Nadie se lo dijo directamente. En su lugar, notó que las banderas de Ricardo fueron retiradas. El sello real fue quitado del comedor. Los sirvientes evitaban su mirada, inclinándose más que de costumbre. Su miedo era palpable. Cuando finalmente escuchó la verdad, susurrada por Marie, su joven doncella, no supo cómo reaccionar. El hombre que había sido su esposo, su rey, su presencia constante en esta tierra extraña, ya no era rey. Decían que Enrique lo había encarcelado. Decían que la corona de Ricardo ahora pertenecía a Enrique. El mundo de Isabel, ya frágil, se derrumbó. Era demasiado joven para entender la política. Pero entendía el abandono. Ricardo se había ido. Los lores que antes se inclinaban ante ella, ahora la miraban de otra forma. No con reverencia, sino con cálculo. Ya no era la reina de Inglaterra. Era una pieza de negociación. Una niña atrapada en un país que ya no tenía razones para conservarla. La corte inglesa se volvió más fría. Tras la caída de Ricardo, no hubo más banquetes. No hubo más música. Los pasillos parecían tumbas. Los muros pesados con el peso del cambio. Isabel se aferró a Marie, el único rostro familiar que aún se atrevía a consolarla. Y entonces llegó el golpe más cruel. La noticia de la muerte de Ricardo. Algunos decían que murió de hambre en prisión. Otros susurraban que fue asesinado. Isabel no sabía qué creer. Pero sintió la pérdida como una piedra en el pecho. El hombre al que una vez llamó rey. El hombre que le pidió ser valiente. Se había ido. La guerra entre coronas había terminado. Pero el cautiverio de Isabel acababa de comenzar. El palacio estaba más silencioso ahora. Las canciones, los banquetes, la risa de los cortesanos, todo había desaparecido. Sin Ricardo II, Isabel se convirtió en un adorno que nadie quería volver a pulir. Ya no era una reina. Solo una pequeña niña francesa, varada en un país que ya no tenía uso para ella. Los lores ingleses debatían qué hacer con ella. Pero ninguno le hablaba directamente. Era demasiado joven para entender sus planes. Pero comprendía perfectamente la soledad que le dejaban. Sus vestidos dorados fueron retirados de su habitación, reemplazados por telas sencillas. La corona que una vez le apretaba el cuero cabelludo fue guardada bajo llave, como si el recuerdo de su breve reinado fuera una incomodidad. Mejor enterrada. Ya no se inclinaban ante ella. La trataban como una reliquia de un reino fallido. Un recordatorio vivo de un rey que había perdido su trono. Algunos días la mantenían encerrada durante horas, con las comidas servidas en bandejas, por sirvientes silenciosos que no le dirigían la mirada. Los pasillos que antes recorría ahora eran territorio prohibido. Incluso los jardines donde había jugado con Marie, bajo miradas vigilantes, le estaban vedados. Marie le susurraba: pronto volverá a casa, mi señora. Francia vendrá por usted. Pero las semanas se convirtieron en meses. Y nadie llegó. Francia tenía sus propias batallas que pelear. El padre de Isabel, el rey Carlos VI, estaba demasiado consumido por su propia locura y la frágil política de su corte.
como para exigir el regreso de su hija. Y así, ella esperaba. Algunos días. Isabel apoyaba la cara contra la ventana, mirando el paisaje gris de Inglaterra. Trazaba formas en el vaho del vidrio. Castillos, estrellas. La curva de la sonrisa de su madre. Susurraba en francés para sí misma, temerosa de que, si no hablaba su lengua, podría olvidarla para siempre. Por las noches, la soledad era peor. Los pasillos del palacio reverberaban con sonidos extraños. Los pasos de los guardias. El rasguño de ratones tras los muros. El viento gimiendo por las chimeneas. Permanecía despierta, abrazando su caballo de madera, llorando en silencio, para que Marie no la oyera. Ya no era una reina. Ni siquiera era una hija aquí. Era solo eso. Olvidada. A veces. Intentaba recordar a Ricardo. No como rey, sino como persona. Su voz, profunda y lejana, llamándola mi reina. Su sombra cruzando los pasillos. El tenue olor a almizcle. De sus túnicas. Cuando le apoyaba la mano en el hombro. No podía decidir. Si lo extrañaba a él. O simplemente extrañaba ser vista. Una mañana fría. Un grupo de lores llegó a su cámara. Hablaron con cortesía rígida, informándole que tal vez pronto sería de vuelta a Francia. El corazón de Isabel dio un salto. Pero su tono no llevaba calor. Para ellos, ella no era una niña que regresaba a casa. Era un tratado fallido, que se devolvía cruzando el canal. Marie empacó lo poco que le quedaba. Algunos vestidos. Un peine de marfil. El caballo de madera. Que había sobrevivido. A cada giro de su historia. Isabel observaba en silencio. No sabía si debía sentirse aliviada o asustada. Francia podría ser su hogar. Pero no era más segura que Inglaterra. Ya había sido entregada una vez. ¿Podría volver a pasar? Y en el silencio de su cámara vacía, una cosa se volvió clara. La vida de Isabel nunca le había pertenecido. Ni en Inglaterra. Ni en Francia. Ni en ningún lugar. Cuando Isabel finalmente dejó Inglaterra, los vientos del canal golpeaban con fuerza sus mejillas. Apretaba la mano de su doncella Marie. Y miraba el agua gris. Preguntándose si la llevaba a casa. O si la conducía de nuevo a otra jaula. Ahora tenía 9 años. Suficientes para entender que nada en su vida había sido elección suya. Francia la recibió con silencio. No hubo multitudes aclamando. Ni grandes ceremonias. Ni un cálido abrazo de su padre. El rey Carlos VI. Él estaba perdido. En uno de sus oscuros episodios otra vez. Vagando por el palacio. Murmurando que estaba hecho de vidrio. Y que podría romperse si lo tocaban. Su madre, Isabel de Baviera, la recibió con cortesía. Pero sin lágrimas. Isabel era simplemente una pieza de diplomacia de vuelta. Una ficha moviéndose de nuevo. A través del tablero. Sus años en Inglaterra. Raras veces se mencionaban. Ya no era una reina. Era una niña de 9 años. Que había sido celebrada. Y olvidada por 2 reinos. Se sentaba en su cámara de París. Mirando las cortinas bordadas. Y se preguntaba. Si alguien recordaba. Que una vez fue coronada. En una catedral llena de luz. Pero la infancia en las cortes reales. Rara vez ofrecía descanso. A los 2 años. Isabel fue obligada a otro matrimonio. Con solo 11 años. La entregaron a Carlos de Orleans. Un joven noble francés.
Que un día sería duque de Orleans. Esta vez entendía más lo que ocurría. Sabía que no se casaba por amor, ni por voluntad, sino porque su sangre cargaba con el peso de tratados y alianzas. No lloró esta vez. No porque no tuviera miedo, sino porque había aprendido que las lágrimas eran inútiles. Las reinas no lloran. Las reinas resisten. Aún así, las cicatrices de sus años en Inglaterra nunca la abandonaron. A menudo hablaba en voz baja de sus días en Westminster. Los pasillos fríos. La comida extraña. La corona que le presionaba el cuero cabelludo. Hasta que el cuello le dolía. A veces preguntaba a Marie: ¿recuerdas Inglaterra? ¿Recuerdas el día en que me pusieron la corona en la cabeza? Y María sentía, susurrando: lo recuerdo, mi señora. Lo recuerdo todo. La vida de Isabel permaneció marcada por la tragedia. Nunca volvió a Inglaterra. Nunca vio la corona que una vez le perteneció. Y nunca tuvo la oportunidad de decidir qué tipo de vida quería. Su historia fue una entre muchas, sepultada bajo la grandeza de la política medieval, donde las hijas eran entregadas como monedas. Y la infancia era un lujo que solo los campesinos podían permitirse. Murió joven, con solo 19 años. Tras dar a luz a un niño muerto. No se construyó ningún gran monumento para ella. No se compusieron canciones con su nombre. La historia la recordó solo como una nota al pie. La pequeña niña francesa, que fue reina durante 3 cortos años. Y luego desapareció de las páginas del poder. Pero si hoy te detienes en los pasillos de Westminster y escuchas con atención, puede que aún se escuche el eco de una voz pequeña. Una niña forzada a un papel demasiado pesado para sus hombros. Una reina que nunca pidió su corona, que nunca eligió su trono, pero que cargó ambos con una gracia silenciosa y desgarradora. Su nombre merece ser recordado, no por su corona, sino por la infancia que le fue robada.